Bueno, son las 12 menos 20 en Argentina. Creo que en la India son las 10 menos 20, si no me va a corregir el señor embajador Mariano Cancino, que está con nosotros. Es embajador argentino en la India, ex embajador en Israel entre el 2017 y el 2019, ex embajador en Costa Rica entre el 2016 y 2017. Es un diplomático de carrera. Muy amablemente ha aceptado la invitación para charlar con nosotros, con Guillermo Yanco, con Josefina Tajes y con Maximiliano Orecki, que aquí le habla. Embajador, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenas noches aquí. Bueno, claro. un placer Hay varias horas de diferencia, querido Maxi. Allá es de noche, son Exacto. Como 5. Primero te saludo. Hola, querido Mariano Cancino. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Hablando contigo, muy bien. Muy bien. No, efectivamente aquí hay muchas horas de diferencia con respecto a Argentina. Son precisamente 8 horas y media. Claro. La India es uno de los pocos países que aplica un uso y medio, digamos. Y entonces tiene esta particularidad de 8 horas y media. En este momento son las 8:15 de la noche. Ok. Embajador, lo primero para preguntarle respecto a esta relación que nos aboca a los dos países, embajador argentino en la India, ¿cómo está la relación Argentina-India en estos momentos? Bueno, la relación entre Argentina y la India ha cumplido 75 años de vínculo bilateral y es una relación que se encuentra en pleno desarrollo y en pleno crecimiento, acorde como consecuencia, yo diría, del hecho de que India se está convirtiendo en un país cada vez más relevante en el sistema internacional. Es un país que ha superado a la República Popular China en cantidad de habitantes y es actualmente el país más poblado del mundo. Y es un país que ha experimentado un crecimiento económico muy elevado en las últimas décadas, al punto de haber alcanzado actualmente la posición de quinta economía global. Y en ese sentido, la relación de la India con prácticamente todos los países del mundo, pero en este caso con la Argentina, se ha visto incrementada y vigorizada en su importancia. En el caso de Argentina, la India es el sexto socio comercial de Argentina. Y es un país con el que nosotros tenemos una relación política muy positiva y económica cada vez más importante. ¿Cómo está la balanza comercial ahí? ¿Somos deudores, somos acreedores? El comercio entre Argentina e India es de aproximadamente $5.000 millones, con un superávit importante para Argentina. Argentina exporta a la India en el orden de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Hay años que varía un poco, pero más o menos son esos números. Y la Argentina importa de India unos 1.000 a 1.500 millones, de modo tal que es superavitario. Las gestiones que me imagino está llevando adelante usted para que eso se incremente. Bueno, en este momento la Argentina es el primer proveedor de aceite de soja de la India y el tercero de materia de aceite de girasol. Y eso hace que la Argentina en algún punto está presente en prácticamente todos los hogares indios, aunque por supuesto muchos de los compradores no saben que esos productos provienen de tal o cual país, pero en este momento la exportación de Argentina a la India es muy importante, pero está concentrada en pocos productos. Eso es algo que a veces ocurre. Nuestro trabajo es tratar de diversificarlo, por supuesto con las realidades económicas que existen tanto de un lado de otro, y un país que es enormemente proteccionista, aún cuando ha abierto su economía, pero sigue siendo un país muy proteccionista, en el caso de la India, y en el cual obviamente la gran mayoría de los países del mundo están tratando de entrar a ese mercado, porque es un mercado de casi 1.500 millones de habitantes, ¿verdad? Mariano Cancino, es una pregunta más que tiende a algo personal. ¿Cómo es la convivencia tuya, la de la gente de la embajada, en relación al clima de la India? ¿Y cómo es la relación con los indios? Bueno, con respecto al clima, nosotros la India es un país enorme, ¿no? Es un país aún más grande que Argentina, es el séptimo país más grande del mundo, la Argentina es el octavo. Es un país que tiene una diversidad climática importante. Nosotros vivimos en Delhi, en la capital,
que es una ciudad que tiene un clima bastante amplio. En los meses de calor las temperaturas son muy elevadas. En este momento estamos terminando la época de mayor calor, pero pronto va a comenzar la temporada del monzón, que son las temporadas de lluvias, que por supuesto son esperados por la población porque implican una buena realidad económica, ¿no? Pero al mismo tiempo a veces se producen inclemencias y hay un problema adicional que las grandes ciudades, tanto en la India como en otros países de Asia, tienen con respecto a todavía altos niveles de polución. Dicho esto, la vida es agradable. Ahora, para nosotros que estamos acostumbrados de pronto a la ciudad de Buenos Aires, donde el clima es muy templado y los inviernos son muy llevaderos, presenta algunas dificultades, ¿no? Pero bueno, nada que no se pueda superar. Embajador, le voy a preguntar por algo que me parece importante en este sostenimiento de la relación bilateral y sobre todo de lo que nos estaba contando de nuestra posibilidad que tenemos permanentemente de incrementar las exportaciones. Se está charlando, pensando, inclusive hablando de la política de cielos abiertos que está teniendo el país y llevando adelante el gobierno de Javier Milei, en algún tipo de aerolínea comercial que tenga algún vuelo directo con Argentina. Esto se lo pregunto porque también hemos conocido la posibilidad de que en diciembre se abra la vía Auckland-Shanghái. No sé qué está pasando con la India ahí. Bueno, en la India hay un mercado aerocomercial gigantesco. Si yo no me equivoco, el mercado interno comercial de la India es el tercero más grande del mundo, después del norteamericano y el europeo. Si no tengo mal el número, pero para el caso es un mercado gigantesco. Ahora, el problema que hay es que las aerolíneas indias, que básicamente son tres grandes en este momento, tienen la dificultad, como en casi todos los países del mundo, de una demanda de aviones muy elevada, y eso hace que prioricen los mercados domésticos por sobre la extensión de rutas internacionales. Entonces, eso dificulta un poco la posibilidad de ampliar en el corto plazo esa tendencia. Hay por ejemplo, le cuento, hay una demanda en algún punto de restaurar el vuelo que la compañía Air India tenía a Madrid, que eso sería una manera de conectar con nuestro país y con muchas otras capitales latinoamericanas, pero todavía está pendiente de eso por esta cuestión de que hoy en el mundo, no solo en la India, ¿no?, sino en otros países, hay una demanda de aviones muy importante, y que las empresas de aviones, que básicamente son dos las que proveen aviones comerciales, tienen más demanda de la que pueden satisfacer materialmente. Entiendo. Pero bueno, es una propuesta para el futuro. De todas maneras, al igual que usted mencionaba el caso de China, no existen aviones hoy en el mundo en condiciones, aviones comerciales, ¿no?, de realizar una ruta, directo, de cubrir una ruta directa, porque son más de 20 horas de vuelo. Tiene que hacer escala en algún lugar. Sí, en este caso va a ser en Auckland. Es muy interesante todo lo que nos cuenta el embajador. Sí, claro. Se me ocurre que vivir en este tiempo, en esta época del mundo, vivir en la India, querido Mariano, debe tener una significación muy fuerte, tratándose de un país que está en el orden de los países como vos lo has descrito, ¿no? Bueno, en la India lo que ocurre, y yo diría que esto podría decir que es extensivo a muchos países de Asia. En realidad lo que hay es una sensación distinta frente a lo que se vive en Occidente, porque estos países son países que están creciendo a grandes tasas y que los niveles de vida de la población se han incrementado mucho en las últimas 3, 4, 5 décadas. De modo tal que yo diría que es difícil a veces de visualizar desde Occidente, pero en los países fuera de Occidente, los países asiáticos, se vive una sensación de progreso muy importante. Ustedes piensen que al terminar vamos a
describir la situación después de la Segunda Guerra Mundial. En la década del 60, 70, comenzaron a desarrollarse las economías de los llamados tigres asiáticos. Exacto. Básicamente Corea del Sur, Singapur, en su momento Hong Kong, y luego Taiwán, y después con la apertura que hizo China hacia la economía de mercado, se produjo una explosión económica fenomenal en China a partir de la introducción del capitalismo. Y en el caso de India, a partir de las reformas económicas de apertura de los años 90 en adelante, esto ha hecho que también el país ha crecido mucho, de modo tal que diría que en general, ¿no? Siempre hay excepciones, pero en general uno podría decir que en Asia hay una sensación de progreso evidente. Y también es otro dato que conviene recordar y que en Occidente muchas veces olvidamos, es que el 60% de la humanidad vive en Asia. Exacto. Y el 40% del Producto Bruto Mundial se explica por Asia. A veces en nuestros países seguimos creyendo que el G7 sigue siendo el centro del mundo y que representa, como representaba hace 20, 30 o 40 años, el 60 o 70% del Producto Bruto Mundial, y hoy no lo es. Entonces es un mundo distinto y claramente ofrece muchas oportunidades y efectivamente, como vos decís, Guillermo, es un fenómeno a observar. Claro. Muy interesante. Qué interesante lo que decís, qué interesante. Y poco sabido, lo has explicitado de manera muy clara, contundente, muy bien. Bueno, yo creo que es útil tener presente esta circunstancia, ¿no? Un área del mundo en crecimiento, del mundo en desarrollo, como se decía antes, representa el 60% de la humanidad, claro, y el 40% de la economía global. Para que ustedes tengan una comparación, cuando hablamos de Latinoamérica, o de Sudamérica, mejor dicho, tendríamos en cuenta que Sudamérica representa el 5% claro, de la humanidad, claro, y solamente el 3% del Producto Bruto Mundial. Claro, claro. Entonces, son números que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Ustedes piensen que entre India y China reúnen casi el 35 o un poco más por ciento de la humanidad, o sea que una de cada 3 personas en este mundo o viven o en India o en China. Y si usted suma el resto de los países asiáticos, que muchos de ellos son con poblaciones enormes, por ejemplo Indonesia y otros, va a encontrar que realmente es un mundo que a veces nos resulta muy distante, pero al que hay que prestarle cada vez más atención. Josefina, ¿querés preguntarle al embajador? Sí, adelante. Embajador, lo estaba escuchando, Josefina Tajes aquí. ¿Qué sabe acerca de, bueno, se comenta por supuesto la visita del primer ministro de la India a la Argentina prontamente, digamos, con motivo de afianzar la relación bilateral con la India, ¿no? O sea, ¿qué sabe acerca de esto? Bueno, el primer ministro de la India va a llegar a Buenos Aires el día 4, va a estar el día 5 en Buenos Aires, y antes de continuar su gira hacia Brasil, donde está la cumbre de BRICS. El hecho de que en esta gira muy larga que hace el primer ministro hasta Sudamérica inclusive, haya elegido a la Argentina como país, revela la importancia que nuestro país tiene en este caso para India. Claro. Es un hecho muy positivo y que tiene que ser valorado en su dimensión histórica a los efectos de evaluar su envergadura, ¿no? Tenga en cuenta que en el caso de India han visitado primeros ministros la India, por ejemplo, incluso Modi en el año 2018 en el G20, pero siempre en el caso de cumbres multilaterales o reuniones multilaterales. Claro. En el caso de reunión de visita, que en este caso no lo es, esta es una visita oficial, en el caso de una visita al país específicamente, y no en el marco de una reunión multilateral, recién usted encuentra una visita de este tipo en el año 1968, cuando Indira Gandhi fue a la Argentina y a otros países de Sudamérica. Precisamente, casi que le diría que no es que se necesitaba, pero es tanto el orgullo de saber que nos puede estar ocurriendo esto, precisamente con el primer ministro
de la India que quería tener casi la certeza de sus dichos, ¿no? Además, por eso la pregunta. Exacto, de modo tal que es una reunión importante, es un viaje relevante y es una señal de la importancia del país y de la relevancia internacional de tener una reunión con el presidente argentino. Claro que sí. ¿Cómo ven al presidente argentino desde India? ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo en muchas reuniones que he mantenido con funcionarios del gobierno y con autoridades políticas e incluso con líderes económicos, permanentemente la referencia es señalar la audacia del programa económico y de las reformas económicas y sobre todo de un liderazgo que ha planteado cosas en blanco sobre negro, ¿no? Y que ha dicho muchas verdades que de pronto muchas veces los líderes políticos, por razones de política precisamente, ocultan. Y en ese caso yo creo que el liderazgo del presidente Milei ha llamado la atención en el mundo y también en la India, por esa contundencia de sus afirmaciones. Usted piense que la India es un país que a la salida del periodo británico en 1947, la India postcolonial es una India que había heredado un sistema económico de grandes regulaciones, claro, al punto y de una economía muy dirigida, al punto que los propios indios sostenían que pasaron del British Raj al License Raj, ¿no? A la idea de que Raj significa reino o regla, que habían pasado del imperio británico, por así el imperio de las regulaciones, claro, y de las licencias. Claro. Y en el año 91 comenzaron un proceso de desregulación económica y de apertura económica que les permitió comenzar a crecer a tasas muy elevadas y que en la última década ya con el liderazgo de Modi se han incrementado y se ha profundizado esa política. Y en algún punto es una filosofía similar a la que impulsa el gobierno argentino en cuanto a la necesidad de desregular la economía y la necesidad de que los actores económicos puedan desenvolverse con grados de libertad elevados y con el menor grado de intervención estatal posible. Embajador, un placer de toda la mesa de haber charlado con usted. Un abrazo enorme y muchas bueno, gracias. Que tenga buen descanso. Muchas gracias. No, por favor, un abrazo y un cariño especial a Guillermo, un amigo de tantos años. Abrazo grande, enorme. Abrazo grande y nos veremos pronto. Sí, gracias, señor. Gracias por todo, Mariano. El embajador Mariano Causino charló con nosotros en la mañana de Sónica. Un verdadero placer haber tenido esta charla para entender. A mí me gusta mucho esto de entender las relaciones bilaterales y también entender cómo nuestros embajadores trabajan en pos de llevar a la Argentina a su destino, que tiene que ser exportar, exportar, exportar y tener una balanza comercial favorable, claro, en cada uno de los países, ¿no? Así que la verdad que muy, pero muy interesante. Sumamente interesante y con muchos datos que probablemente muchos no hayamos tenido o no lo tengamos con tanta claridad. Exacto. Así que bueno, esperemos que, le mandamos un abrazo grande y que la embajador y gracias por haber aceptado esta charla con el Grupo Sónica.